Ahí, poco a poco. Sí, está bien. Ahí está bien. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? No sé por qué me acordó la escuela primaria. Así nos decían las maestras cuando entramos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 11. Dice así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta ocasión que nos regala, Señor, de estar escuchando tu palabra, y te pedimos, Dios, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que en el día de hoy continuamos con este recorrido por los atributos de Dios. Entonces quiero decirles que hoy es la penúltima. Eso se lo había dicho la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno. Pero hoy sí. Va a ser la penúltima porque hoy vamos a ver algo sumamente interesante. En el día de hoy vamos a ver uno de los atributos morales del Señor, de Dios, que tienen un mayor significado y una importancia increíble en cuanto a nuestra eternidad. Todos los atributos de Dios, como hemos dicho, son importantísimos. Si fuese tan solo uno que faltara, no sería el mismo Dios al cual nosotros adoramos y servimos. Pero este específicamente tiene una importancia especial, muy grande. Se trata de que Dios, además de todas estas cosas que hemos visto, es un Dios justo. Y vamos a ver eso solamente en el día de hoy. Dios es un Dios justo. Bien, ¿qué significa ser justo? Y en la definición que nosotros vamos a ver, de repente alguien dirá, pero si estos atributos anteriormente lo hemos visto. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es justo, es porque Dios es recto en su conducta. Y si ustedes recordarán, nosotros vimos un atributo que le llamamos Dios es recto. Pero también, al decir justo, estamos hablando de un Dios que es santo y perfecto. Y eso es otro de los atributos que vimos en semanas anteriores. Pero hay un matiz del Dios justo que lo hace diferente, y por qué es tan necesario que nosotros reconozcamos que además de él ser recto y además de ser santo, es justo. Y la característica especial es la siguiente: porque Él trata a todos por igual. Mire, esta es una de las cosas más hermosas del Dios que nosotros servimos. El saber que cuando uno se llega a Él, Él nunca lo echará fuera. Dice la Biblia que dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque Dios es un Dios justo que no hace acepción de personas. Gracias a Dios por su justicia. Gracias a Dios porque Él no hace acepción de personas. Por eso es que hemos podido venir a los pies de Jesucristo y el Señor nos ha recibido con todo su corazón. Porque Él no se fija absolutamente en nada de las cosas que el resto del mundo se puede fijar. Él no se fija si tú eres una persona que vienes de una educación
formal o tú eres una persona que no tienes ninguna educación, no importa la edad, no importa tu condición social, nada tiene que ver para Dios, porque Él para todos somos exactamente iguales. Mire lo que dice el versículo en Deuteronomio 10:17, dice así: porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Qué bueno es tener a un Dios de esa manera. Y por eso es que el que lleva el mensaje, y el que lleva el mensaje no solamente es el que predica aquí adelante los domingos, sino usted que lo puede llevar a su sitio de trabajo, a donde están sus amistades. Usted con mucha confianza puede llevar ese mensaje. Por eso nosotros podemos decir: Dios te ama. Sin necesidad de saber absolutamente nada, hiciste lo que hiciste, viviste una vida desordenada, pues Dios te ama. Tú eres una persona que por mucho tiempo rechazaste a Dios, pues Dios te ama y Él ha dado su vida por ti. Mire, el concepto de que Dios murió por toda la humanidad y que ama a toda la humanidad es muy básico para el cristianismo. Eso es lo que significa un Dios que no hace acepción de personas. Qué hermoso que nuestro Dios sea un Dios justo. Y bueno, ¿justo por qué? Porque como se ilustra la dama de la justicia, Él no tiene que ver nada. Es como la representan ahí, que tiene una venda en los ojos, porque el Señor dice: Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Así que cuando usted llega a Dios, Dios no está mirando la parte externa de usted, Él mira su corazón. Y aunque usted haya venido herido, golpeado y con un historial de haberle fallado a Dios muchísimas veces, Dios es justo. Y hablar de justicia, también hablamos de que Dios, eso tiene una connotación de tipo legal, que vamos a estar viendo de seguido. Ok, Dios es justo. Lo segundo que vamos a analizar en el día de hoy es que vamos a hablar un poco acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo Dios hace justicia? Ayer estaba yo leyendo un artículo donde hablaba de uno de los criminales más grandes que ha habido sobre la tierra. Estamos hablando del dictador de Alemania en la década de los 40, y que por causa de él tanta gente murió, tanta gente sufrió, gente inocente, totalmente inocente. Bueno, cuando hablamos de que Dios es justo y hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando porque para el Señor, el que uno haya hecho mucha maldad, eso trae un juicio, porque Él es justo y porque Él retribuye de acuerdo también a lo que uno ha hecho. Ese hombre hizo mucho daño. Entonces, si él no se hubiera suicidado y lo hubieran llevado a un tribunal de justicia, entonces allí él estaría y todos dirían: lo que se va a recibir de castigo se lo merece totalmente. Ahora vamos a hablar acerca de cómo era la justicia de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento. Vamos a ver. Y para eso lo primero que vamos a definir nosotros es lo que significa el pecado. Porque en base al pecado Dios aplica la justicia al ser humano. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que es el pecado? Pues es una transgresión a lo establecido por Dios. Cuando uno hace algo que se sale de los parámetros que Dios ha establecido, eso es lo que la Biblia llama pecado. Y en ese sentido hay otra realidad, y esta realidad
está en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En este versículo, el Señor está explicando cuál es la consecuencia del pecado respecto a la justicia de Dios. El alma que pecare, morirá. Y aquí hay otra cosa bien interesante y que tiene una enseñanza importante, y es que aquí se dice que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Y aquí nos advierte que no hay tal cosa como una maldición generacional. Esa es una enseñanza que en un tiempo estuvo muy de moda y que quizás todavía hay por ahí, por muchas iglesias, en donde se le mete en la mente a la persona que como sus padres hicieron y volvieron y todo lo demás, hay una maldición sobre nosotros. Pues yo quiero decirle algo. Cuando usted acepta a Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces no hay tal cosa como la necesidad que usted se ponga a revisar qué fue lo que hizo. Mire, en estas enseñanzas que quizás algunos de ustedes habrán sido expuestos en algún momento de su vida cristiana, se enseña a la gente que ellos tienen que tomar un tiempo y comenzar a revisar cuáles fueron los pecados de sus padres. Y dice, pero yo no lo hice, dice, pero de todos modos renuncia a eso. ¿Alguno de ustedes ha escuchado algo como eso? Ok, renuncia a eso. Y es más, le dicen a la gente, mira, y si tú no sabes, renuncia de todos modos. Porque tú no sabes qué hizo tu abuela, si fue donde hechicero, si fue donde esto, el otro. Pues mire lo que dice aquí. Dice, ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del justo será sobre él. Eso es lo que es la justicia de Dios. Por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros sabemos que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado y que ya no hay ninguna maldición, ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso nosotros podemos estar tranquilos y libres. No es necesario, no coma cuento. Usted, mira, hay gente que le dan hasta una cartilla por si se le olvida algo. Ahí está apuntado todo lo que usted tiene que renunciar. Negativo, no es así. Yo acepté a Cristo, yo soy libre en Jesucristo. Y eso es una felicidad demasiado grande. Pero estamos hablando de la justicia de Dios. Ahora, hay otro aspecto aquí que es el siguiente, y es que todos hemos pecado, todos absolutamente le hemos fallado a Dios. Porque acuérdese que pecado dijimos que era la transgresión de los mandatos de Dios. Y si uno se pone a pensar, eso es algo que está inclusive en la naturaleza del ser humano. Eso está como heredado de los padres. Mire, es increíble. Un niño apenas comienza a hablar y comienza a decir mentira. Sí. Y uno dice, ¿y quién le enseñó? Eso está por dentro. Discúlpeme, por dentro. Mi nieto, el más grande, cuando estaba chiquito, yo le decía, óyeme, ¿y tú hiciste esto? Y él, como no quería pegar mentiras, se me quedaba viendo. Ya me respondió. Como el día que le presté una tablet ahí que yo tenía, abuelo, dámela para jugar, que no sé qué, yo coge, pues. Y yo me fui a dormir. Y de repente, en medio de la siesta, abuelo, se dañó. Y yo le digo, ¿y cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Y sí, ¿para qué me la prestaste? Porque no solamente el hombre está inclinado al pecado,
sino que tiene una habilidad maravillosa para deshacerse del pecado y echarle la culpa a quien sea. ¿Ok? Entonces, todos hemos pecado. Mire, esa es una realidad que envuelve la justicia de Dios. Que un Dios justo se enfrenta ante ese dilema, ante esa verdad que es indiscutible. Mire lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que todos los que estamos aquí, y usted dirá, ay, pero mi niño de 3 meses, no hablemos de él, ¿verdad? Pero usted, que sí sabe lo que hizo, y todo el resto de los que estamos aquí, hemos pecado. Y según este designio de Dios, de la justicia de Dios, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pago de nuestro pecado es estar aparte de Dios, de su gloria. Ese es el pago del pecado. Ahora, en tiempos antiguos, había una forma en la cual Dios disponía, porque Dios misericordioso, traerle perdón a la gente que había pecado. Y la pregunta que tenemos que hacernos hoy, muy franca, muy sincera, es cómo puede ser que Dios a la vez sea amor y a la vez sea justo. Porque hay personas que piensan que bueno, que Dios es tan, pero tan bueno, que en el día del juicio le va a decir, dale chance, vaya, entre al reino y mire. Wow. Mire, hay un sentido de justicia que Dios también ha puesto en el ser humano. Porque en el caso hipotético de que este personaje de la Segunda Guerra Mundial hubiese podido llegar a un juicio y allí se hubieran presentado pruebas y pruebas y pruebas, cientos y miles de páginas probando lo malo que hizo, ¿qué pensaría el común de los humanos si aquel juez en aquel momento dijera, eres libre de toda culpa? ¿Qué pensaría usted? Que no hay justicia, que no se hizo justicia, que eso no es lo correcto. Pero nosotros tenemos un Dios que además de ser amor, es un Dios justo y es un Dios recto. Entonces, ¿cómo puede ser que un Dios que es amor, entonces también sea justo? Hay un concepto que no está en la Biblia, es más, es contrario a lo que la Biblia dice, y es el de la salvación universal. O sea que Dios es tan, pero tan bueno, que llegado el momento le va a decir, bueno, entra en todo. ¿Sabe a qué me recuerda eso? Yo que fui profesor por muchos años, de cuando venía el examen y la gente salía mal, pero re mal. Escogían a uno, ¿no? El representante, y ahí donde uno dice, profesor, no va a ser media. La media, media. Si usted ganó 30, no te preocupes, me pasa. Si eso fuese así, entonces estaríamos hablando de un Dios que no es justo. Entonces, atención, no existe tal cosa como la salvación universal. Si usted está pensando que usted está viviendo una vida de espaldas a Dios, sabiendo que le está fallando, pero igualmente usted está desconectado, Dios es tan bueno que al final todo me lo va a perdonar, entonces usted está, quiero decirle, equivocado porque no conoce al Dios que la Escritura nos enseña. Un Dios que a la vez de ser amor, es un Dios justo. Ahora, ¿cómo se trataba Dios el pecado inicialmente, cuando Él comenzó a tratar con el pueblo de Israel?
Bueno, él lo trataba de la siguiente manera. Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, él estableció que para que el pecado fuese perdonado, entonces había que haber la muerte de un ser inocente, y esa sangre entonces pagaba el pecado de aquella persona que lo había cometido. Entonces, para ese entonces, él instituyó lo que era el holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era una ceremonia, era un rito que Dios le había dado a los judíos, por el cual ellos tenían que tomar un animal inocente, porque ese animal, ¿qué culpa tenía? Tenía que ser puro. Y miren una cosa, el holocausto implicaba que si usted iba a ofrecer eso delante de Dios, usted buscaba un becerro, pero no buscaba el más flaco. Mire, usted sabe que aquí nosotros no pedimos ofrenda, ¿verdad? Usted lo sabe. Y si no, pues se va a dar cuenta de aquí a que nos vayamos, nadie pide ofrenda aquí. Pero sabe una cosa, a veces lo que nosotros le damos a Dios es lo que nos sobra. Y fíjese que es como cuando hay incendios y inundaciones y todo, dice, bueno, vamos a pedirle ayuda para los damnificados. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que hace la gente, hombre? Abre el closet, esta no la uso, esta tampoco la uso, esta no la uso, y al final nada más dan ropa de segunda mano. Pero decía David, dice, yo no daré a Dios un sacrificio que no me cueste. Y en el holocausto que el Señor dispuso en el Antiguo Testamento, ellos tenían que ir ahí donde estaban su rebaño y escoger el más hermoso de ellos, lo más precioso, y entonces llevarlo para sacrificarlo como una ofrenda de holocausto delante de Dios. Y ese animal era degollado y la sangre se ponía aparte, y luego todo el animal se echaba en fuego y se consumía totalmente. Eso era lo que significaba el holocausto, una ofrenda quemada. Y luego esa sangre era la que iba a limpiar el pecado del pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Señor les dio lo que fue el diseño del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una estructura movible, porque acuérdense que ellos anduvieron, sí, sí, anduvieron 40 años en el desierto, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que llevar eso, lo llevaban así, y donde hacía un alto, ponían aquel tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía una parte exterior, o sea, después que se entraba a ese rectángulo, esa parte donde están ahí los sacerdotes, eso se le llamaba el atrio. Y luego, en esa parte que estaba cubierta de negro y de piel allí, se le llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando el día de la expiación, que era una vez al año, el sacerdote iba a entrar a rendirle ese culto de justificación, porque lo que estaba tratando de hacer allí era pagar el pecado que usted y yo hemos cometido, y que sabemos que no hay manera, nosotros no podemos librarnos de esa realidad de que hemos pecado y que somos pecadores.
pero dice que cuando él llegaba a ese lugar una vez al año, él lo que primero tenía que hacer era sacrificar el animal y entrar a ese lugar santo y después al lugar santísimo con esa sangre de aquel que el animal había derramado, y entonces entraba solamente él una vez al año, porque él iba con esa sangre a pagar su culpa y a pagar la culpa del pueblo. Mire cómo se ve esto. Eso es adentro, en la parte propia del tabernáculo, había un lugar santo separado de un lugar más adentro que se conocía como el lugar santísimo, separado por unas cortinas impresionantemente pesadas. Dice que estas cortinas tendrían que cargarlas entre cientos de hombres, porque esa cortina era tan gruesa que tenía un espesor como de 10 centímetros, esa cortina, lujosamente confeccionada, era muy preciosa. Y esa cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese sacerdote tendría que entrar con esa sangre a ese lugar. Y mire la solemnidad de esto, que dice que cuando él entraba, él tenía que tener en el borde de sus faldas campanillas, porque si el sacrificio no era aceptado por Dios, él moría ahí adentro. Y esta gente que no podía entrar, porque solamente ese hombre podía entrar una vez al año, lo ataban de un cordel, porque cuando no se oía la campanilla, entonces sabía que él había muerto y lo alaban hacia afuera. ¿Sabe de qué nos habla esto? De que nuestro Dios es santo. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo. Yo les he comentado y ya le digo, estamos terminado hoy, nada más nos quedan 2 y la vamos a dar en una sola, se lo prometo. Pero hay atributos de Dios que no nos vienen muy bien a nosotros. Dice, la santidad te agrada a ti, Señor. Ahora, él tenía que entrar a aquel lugar, y cuando él entraba a ese lugar, llegaba a una urna muy preciosa que se conoce como el arca del pacto. Ustedes vieron una película, esa es película, pero no la han encontrado, pero esa era el arca del pacto. Y entonces esa arca era construida con madera de acacia y era toda tachonada en oro. Era algo precioso, era algo lujoso. Arriba de la tapa había 2 ángeles de oro que eran como los que custodiaban la santidad y la reverencia que debía dársele al Señor. Y en ese momento ellos estaban en esa tapa que se llamaba el propiciatorio. Ahora vamos a hablar algunas cosas acerca de ese propiciatorio. Y este sacerdote entraba a ese lugar y con esa sangre él la rociaba sobre esa plataforma llamada el propiciatorio. Eso tapaba la urna y adentro de la urna habían 3 cosas. La vara de Aarón, que había reverdecido, estaba una muestra del maná y las tablas de la ley. Entonces, en ese momento, cuando esa sangre caía allí en el propiciatorio, Dios perdonaba el pecado del pueblo. Así, de esa manera, Dios cumplía su justicia. Sangre inocente por la sangre de la gente que había pecado, que había ofendido tremendamente a Dios. Ok. Dice Romanos 3:21, pero ahora, eso era antes, en el Antiguo Testamento, dice, pero ahora,
aparte de la ley, que era lo que establecía todo este ritual, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, cuando Dios envió a su único hijo al mundo, Él lo que estaba enviando era el sacrificio perfecto. La justicia de Dios cambió en aquel momento. Antes era una justicia temporal, porque lo curioso de esto es que ese ritual se hacía todos los años, porque cuando el sacerdote salía de ahí y la gente se iba para su casa, comenzaba de nuevo la cuenta de nuevo. Romanos 3:24 dice, siendo, y aquí es donde viene la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, que en nada invalida el amor de Dios. La justicia que tendrá que decirle a uno, bueno, eres reo de condenación y mereces la eternidad separado de Dios. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, aquí hay una palabra que yo subrayé y es la palabra propiciación. Y yo quiero que nos detengamos un poco en esa palabra, propiciación. Bueno, para entenderla mejor, vamos al término propicio. Propiciación viene de propicio. ¿Y propicio qué significa? Algo que es favorable o algo que es bueno. Usted sale a la calle y dice, bueno, hoy voy a ir al campo a tener picnic y todo lo que sea, y usted ve ese cielo, un cielo precioso, no hay nubes por ningún lugar. Usted dice, el tiempo es propicio. Cuando usted se acerca a alguien y esa persona le recibe bien a usted y lo trata con amabilidad, usted dice, esa persona es propicia conmigo. Entonces, de allí viene el término siguiente, que es propiciación. Entonces significa la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Y por eso la tapa del arca se le llamaba el propiciatorio, porque allí, cuando se derramaba la sangre, Dios era propicio al pueblo. ¿Ok? Y de esa manera, en el Antiguo Testamento se pagaba el pecado, y de esa manera, en el Nuevo Testamento se paga nuestra culpa. Ya no con la sangre de un becerro. Alguien me preguntaba ayer, o no sé, el jueves creo que tuvimos la reunión de hombres, me preguntaba, bueno, y los judíos ya no hacen sacrificios, no lo hacen porque ellos están esperando que se construya el nuevo templo. Cuando haya el nuevo templo, dice, vamos entonces a hacer el sacrificio. Pero lo cierto es que no hay sacrificio, ni los judíos pueden hacerlo, no porque ellos hayan cambiado de manera de pensar o porque piensan que no se debe hacer, sino sencillamente porque ya hubo uno que dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra culpa. Y dice la Biblia que su sacrificio es una vez y para siempre. Con Jesucristo no se necesita sacrificarlo una y otra vez, porque Él lo hizo una vez y ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente. Yo quiero regresar atrás a
estoy dándole adelante. Ya me adelanté y se están dando cuenta que estamos terminando, no importa. Pero mire esto. Ese velo tan grueso. Era un velo hecho así porque no había fuerza humana para romper ese velo. Pero dice la Biblia que el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, ustedes lo recordarán, el velo se partió en dos. Y ese día tuvimos entonces libre acceso al trono de la gracia para recibir misericordia y el oportuno socorro. Ahora sí, regresamos, vamos a ir hacia adelante. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. En el momento que usted por fe viene delante de Dios y dice, Señor, yo creo con todo mi corazón que tu sacrificio fue suficiente para limpiarme de toda mi maldad. Dice, cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces yo le digo algo, de los atributos de Dios, si al final habrá la muerte y la condenación eterna para aquellos que rechazaron el sacrificio de Cristo, porque Dios es justo, ¿significa eso que Dios no tiene amor? Si Él dio lo que más quería para que derramase su sangre, para limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros vemos hoy que Dios sigue siendo amor, manifestando su justicia. No hay confusión. Cuando venimos delante de Dios, tenemos que estar claros de que Él es todo esto. Él es amor, Él es misericordioso, pero también es un Dios justo. Ahora, devolviendo un poco al pasado, aquella persona que hizo tanto daño a la humanidad, si lo hubiese el juez declarado justo y usted váyase para su casa, aquí no ha pasado nada, usted y yo estuviéramos rabiando una persona que ha hecho tanto daño. Pues quiero decirle, si Dios perdona, ¿quién nos condenará? Él no tuvo esa oportunidad de arrepentirse. Pero yo quiero decirle algo, si Él hubiese tenido esa oportunidad, y quizás sí al final la tuvo, pero si Él hubiese aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, y lo que le voy a decir le va a volar la cabeza, pero tengo que decírselo, Él fuese justo y limpio delante de Dios. Eso no implica que el ser humano no lo hubiese sacrificado, lo hubieran matado y lo hubieran hecho con él lo que fuese, pero delante de Dios limpio de toda maldad. Ayer conversaba con un joven y me decía, pero ¿cómo yo puedo saber que Dios me ha perdonado de todos mis pecados? Porque decía él, porque hay pecados tan duros que yo no sé si Dios puede perdonar. Yo quiero decirle, como dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado, por más grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Entonces, si tú has venido en el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, a escuchar de que Dios es justo,
yo quiero que tú sepas que lo que en el Antiguo Testamento se había establecido, la sangre del Cordero, ya Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera y derramara su sangre para darnos a nosotros el perdón y la vida eterna. Y mire usted esto otro, dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, viéndolo de lejos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habían ustedes escuchado esa frase alguna vez? Le pregunto yo, ¿entendemos ahora el significado de esa frase? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los músicos, por favor, que pasen. Dice Romanos 5:1, dice así, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos paz para con Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra justificación. ¿Le parece bien? Vamos a hacer algo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar diciéndole al Señor, Señor, mire, y no venga a Dios diciéndole, pero no, este que está al lado es peor que yo. Pues si es peor que usted y no le pide perdón a Dios, los dos se van para abajo, para el infierno. Aquí no es cuestión de que usted se compare con nadie. Aquí es cuestión de que usted eche mano de la vida eterna. Y si usted está aquí, quiero decirle, no vale mandas, así se lo digo, no que me camino la procesión, no vale nada, absolutamente. Lo único que vale es la sangre del Cordero de Dios, del que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que usted hoy, conscientemente delante de Dios, usted tiene que decirle al Señor, Señor, límpiame con tu sangre preciosa de todos mis pecados. Queremos hacer esa oración con su rostro inclinado. O sea, aquí hay personas que nunca han hecho esta oración y que no saben si el Señor les ha perdonado. Yo quiero pedirle que con su rostro inclinado usted levante su mano y yo quiero orar con ustedes para que ustedes reciban ese perdón de Dios. Hay manos que se están levantando. Gracias, Señor. Y mire otra cosa que le digo. Si Dios lo dice, usted crea lo que Dios le está diciendo. Créalo con todo su corazón. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos. ¿Puede repetirlo, Padre que estás en los cielos? Yo vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados, para que tú apliques sobre mi vida la sangre de Jesucristo que me limpia de toda maldad. Recíbeme como tu Hijo, te recibo a ti, Señor, como mi Dios y mi Salvador. Amén, amén. Vamos a cantar esta canción y vamos a cantarla inspirado con todo el corazón. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Gracias, Señor. Dígaselo a Él. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre.
damos muchas gracias, Dios. Y te pedimos, Señor, que cada persona que hoy aquí ha hecho esa profesión de fe con todo su corazón, creyendo, se vaya también con la certeza de que el Señor ha perdonado ya sus pecados. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. ¡Qué bueno! Bueno, le iba a decir que podemos sentar.